En esta nueva lección, el tema que veremos será instituciones económicas internacionales y transformaciones de la economía mundial contemporánea. La lógica del mercado. Los promotores de las teorías económicas liberales concibían el mercado como el mecanismo determinante de la distribución de los recursos existentes en una economía cualquiera que sea la escala de ella. Esta concepción supone, por lo tanto, que los individuos deben someter sus decisiones económicas al juego de la oferta y de la demanda, pero deja de lado que, al entrar en una relación comercial, los individuos crean el mercado y que, siendo una institución de naturaleza social, los individuos tienen la capacidad de poner en práctica mecanismos reguladores de la oferta y de la demanda. Dicho de otra manera, productores y consumidores entran necesariamente en relación a través del mercado y no se trata, como quieren las corrientes liberales, de someter las decisiones económicas al juego de la oferta y de la demanda. Tampoco se trata, como hicieron los dirigentes de las economías socialistas, de suprimir el mercado. Se trata más bien de guiar las decisiones económicas a partir del juego de la oferta y de la demanda. La dinámica del mercado es determinada por el juego de la oferta o de la demanda. D. Con la venta de los bienes y servicios ofertados en el mercado, los productores esperan recuperar el precio de las materias primas, de los instrumentos de trabajo y del trabajo utilizado para la producción de esa cantidad específica de bienes y servicios, más un margen de ganancia. Así, teniendo en cuenta una determinada cantidad de bienes y servicios, el costo de producción es el precio pagado por las materias primas, los instrumentos de trabajo y el trabajo utilizados, y precios de venta es la suma del costo de producción y del margen de ganancia esperado por los productores. Por otra parte, los consumidores, sobre la base del ingreso disponible, demanda una cantidad de bienes y servicios que están dispuestos a comprar a un precio determinado. La, el mercado se caracteriza por ser dinámico. Así, en un segundo momento, podemos suponer que, si cambian las condiciones de la producción, la cantidad ofrecida de bienes o servicios aumenta de Q3 a Q4, de 3 a 4 kilos de mangos. Consecuentemente, el precio de venta esperada por los productores de mangos aumenta a 8 pesos. Con una capacidad de compra constante, los consumidores solo pueden comprar una cantidad Q3 o 3 kilos de mango, pagado al precio de cada kilo de mango solicitado por los productores. En estas condiciones, de la cantidad ofertada es mayor que la cantidad de demanda. Por lo tanto, el precio de mercado supone un excedente de bienes no vendidos, al igual que la diferencia entre la cantidad ofertada y la cantidad de demanda. El ingreso real es menor que el de producción. El ingreso real es menor que el esperado por los productores, y esto, por lo tanto, no puede recuperar el gasto de producción ni obtener la ganancia esperada. Para los productores, el ciclo económico se salda con pérdidas, y para los consumidores, con la satisfacción plena de sus necesidades. También pueden presentarse cambios en la solvencia de los agentes económicos. Un consumidor puede perder el empleo, dejando de percibir un ingreso y siendo incapaz de adquirir los bienes y servicios. Un producto puede quebrar y cerrar su empresa, cesando sus ingresos y su capacidad de consumo intermedio. Un gobierno puede experimentar una reducción drástica en el cobro de los impuestos y, por tanto, su capacidad de gasto. Un agente financiero puede quebrar y ser incapaz de reembolsar a los ahorradores. Las causas del desequilibrio son múltiples y pueden presentarse en cualquier segmento del mercado, provocando efectos centrífugos sobre los demás, con impactos tan importantes como sea el grado de interdependencia entre aquel y los restantes. Cuando el impacto sobre el Producto Interno Bruto, PIB, provoca tasas de crecimiento real cercanos o inferiores a cero durante 2 trimestres consecutivos, se dice que una economía está en recesión, o bien que una rama o un sector productivo está en crisis. Así pues, podemos diferenciar las crisis tanto por su naturaleza de producción, financieras cambiarias, como por su alcance sectorial, nacionales, regionales o globales. El papel de las instituciones económicas internacionales y las características de la economía mundial contemporánea.
Las instituciones económicas internacionales. Cuando la Segunda Guerra Mundial estaba por terminar, la arquitectura del sistema internacional fue modificado por Estados Unidos, la nueva potencia dominante, la Sociedad de las Naciones, SN, creada en 1919 para restablecer la armonía después de la Primera Guerra Mundial, fue sustituida por las Organizaciones de las Naciones Unidas, ONU. En octubre de 1945, con el tiempo, los organismos subsidiarios fueron multiplicados, pero los organismos rectores siguieron siendo los mismos. La Asamblea General, integrada por los representantes de todos los gobiernos pertenecientes a la organización, y el Consejo de Seguridad, integrado por los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, el cual se sumaría posteriormente a la República Popular China, en sustancia de la República de China, Taiwán. La Asamblea General ha funcionado como un mecanismo de concertación política, mientras que el Consejo de Seguridad lo ha hecho como un organismo de control y vigilancia en situación de crisis política y o militar. En la actualidad, el Consejo de Seguridad es integrado por 5 miembros permanentes: Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Rusia y China. 10 miembros no permanentes en funciones durante 2 años. Es importante señalar que el sistema de Naciones Unidas incluye a muchos organismos más, entre los cuales se destacan el Fondo Monetario Internacional, FMI, y el Banco Mundial, BM, cuyos orígenes y funciones los detallaremos más adelante. Además de la ONU y sus organismos especializados, también existen organismos regionales con los distintos continentes. Uno de ellos es, por ejemplo, la Organización de la Unidad Africana, OUA, fundada en 1963 y sustituida en 2002 por la Unión Africana. En el marco del continente americano, los gobiernos de la región firmaron en 1948 la Carta de la Organización de Estados Unidos Americanos para Reconvar, la Unión Internacional de Repúblicas Americanas, creada entre octubre de 1989 y abril de 1890. Mediante una y otra organización, el gobierno estadounidense se mantuvo en el continente americano bajo su influencia política, y cuando las situaciones políticas lo exigían, militar. La OEA funcionó reiteradamente como la instancia que sancionaba las intervenciones militares contra regímenes latinoamericanos que buscaban escapar de las influencias estadounidenses, y en ese sentido fue muy útil después del triunfo de la Revolución Cubana el 1 de febrero de 1959. Existen otro tipo de organismos internacionales concentrados en asuntos de defensa. En abril de 1949, los representantes de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia, Italia, Noruega, Dinamarca, Islandia, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo y Portugal firmaron el Tratado del Atlántico Norte, como una clara oposición a la consolidación de la presencia soviética en Europa del Este. El artículo quinto del tratado comprometió a todos los firmantes a recurrir incluso a la fuerza para garantizar la estabilidad de la región cubierta por la alianza. En 1950, como consecuencia de la Guerra de Corea y el inicio de la Guerra Fría, la organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, se convirtió en el principal instrumento militar para defender Europa Occidental. La Unión Soviética, por su lado, organizó en 1955 el Pacto de Varsovia, (PB), con los gobiernos satelitales de la Europa Oriental socialista, y con el fin de mantener el equilibrio militar en el viejo continente. Ese acuerdo de defensa estuvo vigente hasta 1991, tras la existencia del bloque socialista. Todos esos organismos han dejado su huella en el sistema internacional. No obstante, en lo que nos concentraremos esencialmente será en la importancia del FMI y de BM, pues han contribuido además en determinar las condiciones de operación de sistemas económicos mundiales. Además, a diferencia de instituciones como la Asamblea General de la ONU, en el FMI y el Banco Mundial, las decisiones no son tomadas a partir de votos, sino de las cuotas financieras comprometidas por cada gobierno participante. Es decir, se trata de los recursos económicos que el gobierno de cada país interviene en los fondos administrados por estas instituciones. Como los países desarrollados poseen mayor cuotas en ambos organismos, estos tienden a sugerir políticas económicas que se favorecen a las economías más poderosas en el sistema internacional. En julio de 1944, en Bretton Woods,
estado de New Hampshire, fue realizada una conferencia internacional para discutir y prever los problemas de balanza de pagos que habrán de presentarse al final de la guerra. La conferencia llegó a 4 acuerdos. El primero, el dólar estadounidense, fue aceptado como la moneda básica para las transacciones comerciales internacionales. El segundo acuerdo, la convertibilidad del dólar en oro, fue aceptada por el gobierno estadounidense. El tercer acuerdo, los gobiernos representados se comprometieron a no devaluar unilateralmente sus monedas. En el cuarto acuerdo, las conferencias establecidas al Fondo Monetario Internacional como un mecanismo intergubernamental regulado de los flujos financieros y comerciales internacionales. Asimismo, creó el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, BIRF, como la base del Banco Mundial, destinado a poner en práctica programas de desarrollo y economía social. Con estos acuerdos, la conferencia buscaba sentar las bases de la estabilidad económica mundial capitalista de la posguerra. Los gobiernos de las dos principales potencias económicas, no obstante, fueron los primeros en violar los acuerdos en 1967. El reino de el del Reino Unido devaluó la libra esterlina. En 1971 el estadounidense haría lo propio con el dólar y en 1973 terminó por no aceptar su convertibilidad en oro. El sistema financiero internacional quedó descansando sobre el dólar, una moneda manejada en funciones de los intereses de un gobierno que emite tantos dólares como requiere el crecimiento de sus flujos financieros y comerciales internacionales. Más tarde, el Fondo Monetario Internacional impuso a los gobiernos las tasas de cambio flotantes, es decir, una paridad entre el dólar y cada moneda nacional determinada por la oferta y la demanda en el mercado internacional de divisas. Las monedas nacionales quedaron sometidas a procesos especulativos perjudiciales para los agentes económicos más débiles. En efecto, dado que el dólar era entonces la única divisa internacional utilizada para pagar los saldos comerciales, el encarecimiento del mismo con respecto a su moneda nacional tenía efectos contradictorios. Por un lado, tornaba más cara las importancias de un país determinado y constituía un freno en el crecimiento económico. Por el otro, hacía más barata las exportaciones y facilitaba el crecimiento económico. El resultado final dependía de la capacidad de los actores económicos y políticos para acentuar los efectos favorables y desfavorables para el crecimiento. Mientras el gobierno británico y estadounidense se desentendían de los compromisos contraídos, los especialistas del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial dejaban de concebir al, al Fondo Monetario Internacional y al BIRF, Banco Mundial, como instrumento para la regularización de la economía internacional y para la promoción del desarrollo económico. Adoptaron una teoría económica liberal que, como las teorías liberales del siglo XIX, concebían la ley de la oferta y la demanda como el mecanismo recto de los procesos económicos al margen de la voluntad individual y colectiva de los agentes políticos y económicos. En los años 80 del siglo pasado, la crisis de la deuda externa de los gobiernos latinoamericanos fue la primera oportunidad para poner en práctica las políticas económicas conocidas como programas de ajuste estructural, PAE, y derivadas de la filosofía neoliberal. Joseph Stiglitz, premio Nobel en Economía y ex vicepresidente del Banco Mundial, consideró 4 ejes de la política económica como la base del programa de ajuste estructural. La primera base, la privatización de las empresas e instituciones públicas, es decir, la reducción al mínimo posible de la intervención gubernamental en los procesos económicos. En un punto número 2, la liberación del mercado doméstico, es decir, el establecimiento del libre juego de la oferta y de la demanda mediante la supresión de todo tipo de subsidios públicos. En el punto número 3, la liberación de los mercados del capital, es decir, la supresión de las barreras a la entrada y salida del capital. Y el punto número 4, la liberación del comercio exterior, es decir, la eliminación de impuestos y aranceles aplicados a los bienes y servicios importados y exportados. Las élites políticas de los países capitalistas avanzados o en desarrollo experimentaron un cambio generacional. Los nuevos dirigentes, por regla general, provenían de las universidades estadounidenses más prestigiadas y allí fueron formados en las teorías neoliberales y al llegar a los puestos de responsabilidad comenzaron a aplicarlas con rigor, promoviendo el libre juego de la oferta y la demanda en las economías nacionales, la eliminación de los mecanismos de intervención económica gubernamental, la privatización de los activos
productivos de los estados nacionales, así como la apertura comercial y financiera. La aplicación de las teorías neoliberales llevó tan lejos la reducción del intervencionismo gubernamental que los responsables de las decisiones en materia de política económica aceptaron la independencia de las autoridades monetarias, es decir, de los bancos centrales nacionales. Asimismo, renunciaron a seguir administrando los sistemas públicos de ahorro y bancarios. Su privatización fue considerada la garantía del sano funcionamiento macroeconómico de un país. El libre juego de la oferta y de la demanda fue extendido hasta el mercado de dinero, sometido hasta entonces a la regularización de las autoridades gubernamentales. Como consecuencia, las transiciones de la concepción de una política económica basada en las capacidades reguladoras de las instituciones gubernamentales a otras fundada en el libre mercado a partir de los 80, la economía mundial entró en una fase de transformaciones profundas. En las próximas secciones de transformaciones profundas. Estas transformaciones permitirán comprender la noción de un proceso económico como la diversidad basada en la existencia de economías avanzadas y economías en desarrollo. Y como tal, esto sería todo por esta sección. Muchas gracias.